Los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Para quienes no están habitualmente con nosotros, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos yendo párrafo a párrafo cada domingo. Hoy nos corresponde reflexionar sobre el texto del capítulo 3, versículo 11 al 26. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 11 al 26. La pastora María Eugenia predicó del párrafo anterior y en ese texto se nos hablaba de un milagro que ocurre en uno de los pórticos del templo, y ahí viene esa famosa frase, porque hay un hombre postrado al que Pedro y Juan lo miran y le dicen: no tengo oro ni plata, ¿se acuerdan? Pero lo que tengo te doy. Y entonces el paralítico, el cojo, recibe la sanidad del Señor. Vamos a leer el párrafo que sigue. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente, que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro, tú que vives y reinas por los siglos, que levantaste a tu Hijo Jesús de entre los muertos y por eso hoy está Él entre nosotros,
también ilumina nuestras mentes con tu Espíritu Santo. Abre nuestro corazón a tu palabra y anúncianos hoy nuevamente tu salvación. Estamos sobre tu altar, puestos sobre tu altar, entregados a ti. Tu iglesia, Señor, te necesita. Recibe la gloria y la honra y bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto sobre el cual habló la pastora María Eugenia hace un par de semanas atrás, hablaba, como decía, de este milagro. Una vez que el cojo entró saltando al templo y dando gloria a Dios porque lo habían sanado, las personas que son testigos de este milagro, de este acto portentoso de Dios, quedan atónitos. Decía ese texto de hace un par de semanas: cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. El autor del libro de los Hechos, que es el mismo autor del Evangelio de Lucas, describe la psicología de los personajes estos que presencian el acto milagroso del Señor. ¿Cómo lo describe? Él dice: quedaron llenos de admiración y asombro. Así están, llenos de admiración y asombro. No hay fe en ellos, no hay conversión, no hay arrepentimiento, hay admiración y asombro. Frecuentemente esto es lo que sucede frente a la acción maravillosa, milagrosa, portentosa de Dios. Las personas quedamos aterrorizadas con el acto del Señor, asombradas, pero no necesariamente somos conducidos a la fe. Por eso, frente a la tormenta, los pueblos terminaban adorando a los rayos, en lugar del Dios que está detrás de la tormenta. Frente a la majestuosidad de la creación, los pueblos terminaban adorando al árbol, a la montaña, en lugar de percibir al Dios que está detrás del acto portentoso de la creación. Esto es así en todas las culturas. Pero Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que se caracteriza no sencillamente por hacer actos portentosos. Lo que caracteriza a Dios fundamentalmente son dos cosas. Es un Dios, primero, que está presente. Segundo, es un Dios que habla. Muchos años atrás, leíamos, debe haber sido pirata, porque en ese tiempo leíamos todas cosas así medias sin permiso de nadie, ¿no? Escondido. Y había un libro de un escritor cristiano bien importante, Francis Schaeffer, que ni siquiera en las librerías uno lo encontraba medio pirateado o libro usado, y había que ir a la dirección donde tu contacto, que era casi un espía, te decía que tenías que encontrar el libro. Bueno, era un libro cristiano, hoy día cualquiera lo leería, pero parecía que era un libro que nos hacía pensar mucho, entonces no se acostumbraba a venderlo públicamente, o tan públicamente. Bueno, encontramos una copia pirata en una librería. Y el libro se llamaba Dios está presente y no está callado. Era un libro de filosofía cristiano que trataba de mostrar
la característica fundamental de nuestro Dios. Es un Dios, decía él, que primero está presente y segundo, no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. O sea, no está callado. No es un Dios al que hay que buscar por medio de rituales mágicos y secretos. No es un Dios que hay que ir a buscarlo del otro lado de la montaña. Es un Dios que está presente y es un Dios que habla. Por tanto, no hay que ir a buscar su voz como si fuera un Dios que no quiere comunicarse. Era interesante. Él está presente y no está callado. Capaz que hoy sea más fácil encontrarlo que antes, así es que se los recomiendo. Y en efecto, esas dos características son claves para describir, si uno quisiera describir, a Dios. Eso de que Dios está presente es muy interesante. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés le dice al Señor, ok, voy y le digo a la gente que salgamos al desierto porque Dios nos quiere liberar? ¿Qué le digo? ¿Qué Dios? Si ni siquiera sé cómo te llamas. ¿Qué le voy a decir? Bueno, mira, Dios dice que salgamos y me van a preguntar quién eres y no sé cómo decirle. Y Dios responde, ok, yo soy, las versiones que más conocemos dicen así, yo soy el que soy. Uno dice, ¿qué nombre es ese? ¿Por qué no se llama Pedro, Juan, Javier? Yo soy el que soy. Como el verbo hebreo, ser, es el mismo verbo estar, ser o estar. En castellano tenemos dos verbos, pero en algunos idiomas y en el hebreo es solo un verbo. El verbo se debiera traducirse más bien en el contexto, por el contexto. Y probablemente la mejor traducción de ese segmento es yo soy el que estaré. Lo que hace mucho sentido porque lo que está preguntando Moisés es ¿cómo te describo ante el pueblo si le digo que tú nos estás sacando, que nos vayamos en contra de Egipto, una potencia del momento? ¿Cómo te describo? O sea, si pudiera llegar a decirle al pueblo, mira, vámonos con este Dios que maneja un armamento nuclear impresionante, me van a creer. Pero ¿cómo te describo? Y Dios le dice, diles, yo soy el que estaré. O sea, cuando vayamos saliendo, voy a estar. Cuando crucemos el mar, voy a estar. Cuando estemos en el desierto, voy a estar. Yo soy el que estaré. Y por eso el profeta después dice, ¿qué pueblo de entre las naciones puede decir que su Dios camina con ellos? Nadie. Nadie. Bueno, eso caracteriza al Dios cristiano, judeo-cristiano. Es un Dios que se define como un Dios que está presente. De Jesús se dice que Él tendió su carpa entre nosotros. Él habitó entre nosotros. Caminó entre nosotros. La gran descripción de la segunda y tercera generación de cristianos, primera de Juan, por ejemplo, es caminó entre nosotros. Lo tocamos, lo vimos, comimos con Él. Nuestros ojos lo vieron. Dios es siempre el Dios que está, pero también es el Dios que habla. Probablemente no hay maravilla en la Biblia que Dios haya hecho que no haya sido luego explicada por Dios. Siempre hay un acto portentoso, pero luego ese acto portentoso se explica de alguna manera. Se entrega un discurso. Probablemente sea por esto que decíamos al comienzo, que el ser humano tiende, frente al acto portentoso, tiende a adorar el acto y no al Dios que está detrás del acto. Ya les decía
cae un rayo y enciende un árbol y la gente adora al rayo. Si el árbol sobrevive, adora al árbol. Pero cuesta mucho ir más allá. Frente a la grandiosidad de la naturaleza, cuesta mucho al ser humano ver al Dios que está detrás de la naturaleza. Termina adorando la naturaleza. Por eso se hizo necesaria la revelación especial, que es la palabra del Señor, y que va dirigida al entendimiento de las personas. Si el acto no se entiende, entonces las cosas están mal. Eso nos recuerda al apóstol Pablo. Tengo la bendición de ser uno de los profesores de la Academia Bíblica y a mí me toca dar el curso de Corintios. Y en la mañana del martes estamos con un grupo que es mayoritariamente de mujeres, pero también hay varones, y en la noche del martes es un grupo más mixto. Y estábamos estudiando el capítulo 14 de 1 Corintios, donde Pablo habla del don de lenguas y las profecías. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Si hablas algo que nadie entiende, tu espíritu se edifica, pero tu entendimiento queda sin edificación. Lo que de alguna forma está diciendo es, miren, si al terminar el culto nadie entendió nada, el culto estuvo malo. Si tu entendimiento queda sin edificación, aunque hayas llorado toda la reunión, no es el culto cristiano. Por eso Dios es un Dios que está presente, pero también es un Dios que habla, porque el mensaje debe ser entendido para luego tomar decisiones. Bien, dicho eso, las personas que ven el milagro quedan asombradas. Se asombran, se llenan de admiración, pero hasta ahí llegan. Porque frente al acto del Señor milagroso de poner de pie a este hombre cojo, nace esto, se llenan de asombro y de admiración. Y Pedro se da cuenta que es necesario explicar lo que está pasando. Y entonces dirige el discurso del que vamos a hablar esta mañana. ¿Por qué es necesario explicar el acto maravilloso de Dios? ¿Por qué es necesario explicar la acción de Dios en un lenguaje que sea comprensible, que no se le haga un bypass a nuestro cerebro? Fíjense, es interesante, hay lugares religiosos donde a la gente más o menos le dicen, deje su cerebro afuera, acá adentro vamos a celebrar. Esto no es así. La fe cristiana no es así. El milagro tiene que ser explicado porque el mensaje se dirige al entendimiento de las personas. ¿Por qué es tan importante? Primero, para quienes acostumbran a notar estos puntos, primero, porque está siempre el peligro de confundir el objeto de la fe. Está el peligro de confundir el objeto de la fe. ¿En quién se pone la fe? Las personas se asombran, se admiran y dirigen la mirada a Pedro y Juan. Pedro dice, ¿por qué nos están mirando a nosotros? Como si nosotros hubiésemos hecho este milagro. ¿Por qué nos están mirando a nosotros? Porque esa es la costumbre. La gente pudo haber respondido, ¿y a quién más vamos a mirar? Si ustedes fueron los que lo tomaron de la mano y lo levantaron y lo hicieron caminar. Entonces Pedro pregunta, y es una pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué nos miran? ¿Por qué nos miran como si el poder para hacer caminar a este hombre hubiera salido de nosotros? Claro, frente al acto milagroso está siempre el peligro de confundir en quién tengo puesta la fe. Milagros en la época de Jesús
está documentado, la hacían diferentes grupos. Habían diferentes grupos, unos cristianos, otros judíos, otras sectas también pertenecientes al judaísmo, que también hacían actos maravillosos. Pablo, por ejemplo, en la carta a los Corintios, sigue diciendo que ustedes eran llevados de altar en altar buscando experiencias milagrosas. Le dice a los Corintios. Y efectivamente, milagros habían por todos lados. Cada uno en el nombre de algún dios o alguna religión o algún poder o con algún ritual más o menos secreto que resultaba seguramente atractivo a estos buscadores de religiones y de sensaciones. Así es que esto era común, pero lo común era también que el que hacía el milagro se llevaba el crédito. Y Pedro entonces dice, ¿por qué nos miran como si nosotros hubiéramos hecho este milagro? Hace algunos días atrás, ustedes asesinaron a un hombre en Jerusalén, lo clavaron en la cruz, en su nombre se levanta este hombre cojo. Porque ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y señal de que está vivo es que en su nombre este hombre ha sido sanado. No nos miren a nosotros. Por eso había que explicar el milagro. Por eso había que explicar el acto maravilloso del Señor. Porque está el peligro de que las lucecitas nos obnubilen. Está el peligro de que confundamos en quién creemos. Hermanos y hermanas, amigos, amigas que hoy están visitándonos, ¿no nos pasa lo mismo hoy? ¿No aparece de tiempo en tiempo un líder religioso o político o social o cultural con ciertas creencias mesiánicas, con ciertas características mesiánicas que dice, con mi teoría económica se van a acabar todos los problemas de ustedes? ¿No aparece de tiempo en tiempo un líder religioso que arma su iglesia centrada en sí mismo y en los milagros que él o ella puede hacer? ¿No existen líderes religiosos que en lugar de mostrar al Señor lo que quieren es mostrarse ellos mismos y ser seguidos ellos mismos? A tal punto que las iglesias se llaman a veces con el nombre de sus pastores, la iglesia de. Y no solo no les da vergüenza, sino que alientan ese tipo de culto al hombre. Por eso el milagro no basta, hermanos y hermanas. Por eso la cosa que nos emociona y nos hace vibrar no es suficiente, sino va seguido de un discurso dirigido al entendimiento que explique claramente en quién creemos, a quién predicamos, porque esto es así. Cristo, solo Cristo ha de ser predicado. Un himno que tenemos que volver a cantar o aprender si no lo sabemos, yo insisto en esto, es el Cristo solo de Alberto Benjamín Simpson. Solo Cristo es nuestro anuncio, solo Cristo es nuestra prédica, solo Cristo se verá. ¿Por qué nos estás mirando como si de nosotros hubiera surgido el poder para hacer este milagro? Por eso es necesario el discurso cristiano y no solo la emoción. En segundo lugar, ¿por qué había que explicar el milagro? Porque nuestro estado natural es el de la ignorancia. Nuestro estado natural es el de la ignorancia, no es el del conocimiento de Dios. Naturalmente nosotros ignoramos acerca de Dios y del poder de Dios. Ese es nuestro estado natural. Por eso hay que explicar la acción de Dios.
Luego de que Pedro dice, ustedes mataron al autor de la vida, les dice en el versículo 17, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. ¿A qué líder religioso le gusta que le digan ignorante? A nadie. ¿A qué líder político le gusta? ¿Quién aceptaría tranquilo que le digan ignorante? Bueno, Pedro no tiene estos problemas diplomáticos que tenemos nosotros, ¿no? Él lo dice nomás. Yo no sé, pero a uno le parece escuchar cómo se les rompe el cerebro cuando dice, ustedes mataron al autor de la vida. Esa gente se fue a dormir a su casa esa noche feliz de que había hecho la voluntad del Señor y habían matado al Hijo de Dios. Esa gente se fue a su casa diciéndole a sus hijos, hoy, hijo mío, hoy, esposa mía, hemos servido al Señor al crucificar a este hombre. Y habían matado a Jesús, el Hijo de Dios. Eran hombres instruidos en la palabra. Eran hombres enseñados en la religión de la época. Y mataron al autor de la vida. No sé, si uno estuviera ahí, casi escucha que se le quiebra el cerebro cuando escuchan esto. Pero sé, dice Pedro, que esto lo hicieron por ignorancia. ¿Cómo puede ser ignorante alguien criado estudiando las Escrituras? Puede. Creyendo servir a Dios, terminaron crucificando a Jesucristo. Creyendo servir a Dios, crucificaron a los cristianos. Pero la palabra de Dios no es para saber historia de la iglesia nomás, es para aplicarla a nuestra vida. ¿A cuántos hemos crucificado nosotros creyendo servir a Dios? ¿Qué tan ignorantes somos nosotros? Años atrás, en una iglesia una iglesia normal, la típica iglesia con un orden, como nuestras iglesias, y un grupo experimentó tuvo una experiencia, diríamos, del Espíritu muy linda, muy legítima. Porque la experiencia del Espíritu es genuina, es linda, es legítima, es hermosa, siempre. Pase lo que pase, experimentar el toque del Señor, la obra de Dios, es bueno. Pero interpretaron esto de tal forma que se convirtieron, voy a decirlo de esta manera, en el termómetro de la presencia de Dios. Entonces alguien dijo, o se sentía con el poder de decir, hoy el Espíritu de Dios no estuvo presente en la iglesia. Otro día decía, hoy sí estuvo presente en la iglesia. ¿Se fijan? Hay personas que son operadas y cuando vienen tiempos de frío, dicen, va a llover. Tú dices, ¿por qué? Porque me duele el brazo. No hay ninguna relación científica entre que le duele el brazo y llueva, pero por alguna razón que yo desconozco, bueno, debe ser el frío, la humedad, etcétera. Efectivamente, cuando le duele el brazo, llueve, pero con el tiempo se transforma en ley, ¿no? Me duele el brazo, así que va a llover. Y esto es igual. Hoy el Espíritu no estuvo presente. ¿Por qué? Porque yo no lo sentí. ¿Y si no sientes al Espíritu no estuvo? ¿Puede no estar? Con la misma boca que se confiesa que Dios es omnipresente, que está presente en todos lados, con la misma boca confiesan que a veces el Espíritu no está. ¿Cómo puede el Espíritu, siendo Dios, no estar? Con la misma boca que se lee que Jesucristo prometió
que enviará al Consolador para estar todos los días, para siempre con ustedes, con los mismos labios se confiesa, hoy no está. Con la misma boca que se confiesa, que Jesús enseñó que donde hay 2 o 3 congregados, Él prometió estar, con la misma boca se confiesa, no está. La ignorancia, mis hermanos, no se quita con emociones, ni con sensaciones, ni subiéndole el volumen a las emociones de los que van de iglesia en iglesia buscando nuevas experiencias. La ignorancia se quita con conocimiento. No el conocimiento intelectual que se aprende en una sala encerrado o mirando internet o algo por el estilo. El conocimiento que da la vida en comunidad con tus hermanos, el estudio serio, responsable de la palabra del Señor. Por eso los antiguos protestantes lo primero que hacían era enseñar a leer. Ustedes saben que la Alianza Cristiana y Misionera lo primero que construía en los países donde hacía misión era un seminario teológico. Porque el liderazgo debía estudiar, y si no estudiaba no podía ser líder. ¿Qué va a enseñar? Lo que sintió esa noche porque comió mucho, o porque le duele el brazo, va a enseñar que va a llover. ¿Qué va a enseñar el que no estudia la palabra en profundidad? Mataron al autor de la vida y se fueron a dormir a la casa creyendo que habían hecho la voluntad del Señor. Negaron la presencia de Dios y se fueron a la casa creyendo que eran espirituales. Pero esto lo hicieron, dice Pedro, con amor. Miren ustedes, esto lo hicieron por ignorancia, porque no sabían. La cantidad de confesiones que hacemos, hermanos, que muchas veces están exactamente en contra de la enseñanza de la palabra. La cantidad de crucificados que tenemos en nuestras iglesias, hermanos, hermanas. La cantidad. Creyendo que hacemos la voluntad del Señor, crucificamos a gente que viene con necesidad. Miren, nuestros jóvenes están viviendo eje y otros trabajando. El pastor les está diciendo que así como ellos están, con sus aros, con sus piercing, con su ropa sucia, con su olor, después de estar el fin de semana ahí, el pastor les está diciendo: en nuestra iglesia hay un espacio para ustedes. Eso les está diciendo. Porque en nuestra iglesia lo que importa es Cristo. Eso les está diciendo. Pero vamos a ver qué pasa cuando el otro domingo se sienten al lado suyo. Con su aro, con su piercing, con su ropa sucia y con su mal olor. A ver si nosotros también le decimos: hay un lugar para ustedes, o los crucificamos. Lo mismo hacen los de Alma, lo mismo hacen los del encuentro de mujeres, lo mismo hacen los del encuentro de niños. ¿A cuántos habremos crucificado? Nosotros escuchamos de tiempo en tiempo a alguien que dice: yo me quedé porque me recibieron bien. Claro, porque el testimonio de todos los que se fueron no lo escuchamos. No están acá para contarlo. Todos los que se fueron y están en otros lados o no están con Dios, porque los miramos mal, porque los tratamos mal. Eso no se van a parar a contar aquí que fueron bien recibidos, pues no están. Por eso hay que explicar el milagro, porque la emoción nos puede conducir a adorar a un hombre, y también la emoción con ignorancia puede conducirnos a declarar y confesar cualquier cosa y seguir crucificando a Cristo en nuestros días. Hay una tercera razón
por la cual había que explicar el milagro. Y es que el milagro no era un fin en sí mismo. El milagro no es un fin en sí mismo. Yo sé que ustedes, dice Pedro, y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Y el verso 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Por qué es posible arrepentirse de haber asesinado al Mesías? ¿Saben por qué? Porque el Mesías resucitó. Si estuviera muerto, hasta ahí habríamos llegado. Pero como Cristo volvió a la vida, es posible arrepentirse de la ignorancia, arrepentirse de fijar los ojos en alguien que no es Cristo en el milagro. Y yo digo siempre, como este texto no es para saber de historia nomás, sino para aplicarlo a nosotros hoy, también hoy es posible arrepentirse. El objeto de cada milagro del libro de los Hechos no es decirnos que la iglesia hacía milagros, porque no solo la iglesia cristiana hacía milagros en esa época, también las sectas judías y otras sectas heréticas hacían milagros y tal vez más. No, si el objetivo del libro de los Hechos es corregir actitudes que están mal en la iglesia. Arrepentirse es la posibilidad que tenemos nosotros también, si nuestros ojos han sido puestos en hombres o mujeres y no en Cristo. Si nuestros ojos se deslumbran por las maravillas de Dios, pero no podemos ver a Dios detrás de esas maravillas. Si somos de los que con ignorancia hacemos que otros sigan siendo ignorantes también. Arrepentirse. ¿Para qué? Para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, dice las versiones más conocidas, tiempos de consuelo, para que vengan del Señor descanso. Imagínense lo que está pasando en la cabeza de los que escuchan este discurso en este día en que el Señor hace este milagro a través de Pedro y Juan. Por primera vez se dan cuenta que todo su amor emocional al Señor igual les condujo a asesinar a Cristo. Se dan cuenta de que han cometido un tremendo error. Pero Pedro les dice, no está todo perdido porque Cristo ha resucitado. Hay esperanza. Pueden arrepentirse para que vengan tiempos de consuelo, para que vengan tiempos de refrigerio. No sé si la palabra refrigerio les suena en un contexto en que hay sequía, en que está la tierra agrietada con la sequía y toman un vaso de agua. Bálsamo. Porque vivir una espiritualidad de ese tipo, claro que produce destrucción del corazón. ¿No estamos nosotros cansados de vivir una espiritualidad religiosa donde todo el día estoy tratando de comportarme como Cristo, como Cristo, como Cristo, y todos los días me doy cuenta que no puedo? ¿No estamos cansados de vivir una espiritualidad con un manual de ética en el bolsillo, como si se tratara solo de comportarse de tal o cual manera? ¿No estoy cansado de tratar de ganar la salvación con acciones? Pedro diría, tranquilos, porque todas estas cosas se hacen por ignorancia.
cuando las personas se esfuerzan y contorsionan tratando de atraer al Espíritu de Dios para que bendiga la iglesia, cuando el Espíritu de Dios está desde siempre con nosotros. No estamos cansados de hacer de una especie de medium, como si Dios no nos hubiera prometido ya estar con nosotros. No cansa tratar de hacer de Espíritu Santo, jugar al Espíritu Santo. Cansa. No cansa crucificar a los hermanos. No cansa crucificar a quienes nos visitan. Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Estás con el corazón destruido, estás con el corazón cansado, estás con el corazón agrietado, destruido. Hay que arrepentirse, porque por ignorancia nos sobrecargamos, por ignorancia usurpamos espacios que son solo de Dios, por ignorancia seguimos crucificando a Cristo en nuestros corazones, rechazándolo una y mil veces, aunque nuestras esposas o nuestros esposos nos hablen de Cristo, o nuestros hijos, y rechazamos. Cansa, destruye el corazón. Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de consuelo a su hogar, a su corazón, a su familia, para que vengan tiempos de consuelo. Basta de estar lejos del Señor. Esto está escrito también para nosotros. Por eso el Señor nos dice: vengan a mí. ¿Se acuerdan? Los que están trabajados y cansados, cargados, yo los haré descansar, para que vengan tiempos de consuelo. Hoy hay que decirle al Señor: perdona. Si hubiéramos estado en esa época, te habríamos crucificado a ti. Como estamos en esta, crucificamos a los hermanos. Perdona. Nos arrepentimos. Lo hicimos por ignorancia. No hay que tenerle miedo a decir que somos ignorantes. Frente a Dios, todos somos ignorantes. ¿Quién puede decir que no lo es? Frente a Dios somos ignorantes. Por eso hacemos declaraciones equivocadas. Por eso a veces se enseñan cosas equivocadas. Y por eso a veces se vive, hermanos y hermanas, con cargas que no son para nosotros, porque se supone que Cristo llevó nuestra carga en la cruz. Por eso hay que arrepentirse, por eso hay que convertirse. Por eso esperemos que vengan del Señor los tiempos de refrigerio. Vamos a inclinar nuestro rostro al Señor, ante el Señor, y vamos a cantar, vamos a adorar a Dios. Me hace mucho sentido esta canción que cantábamos hace un rato: tu amor, Señor, cubre el universo, y tu perdón sana el corazón. ¿Estás con el corazón herido? El perdón de Dios sana el corazón. Pero no hay perdón para quien no está arrepentido. Por eso hay que arrepentirse y convertirse. El perdón del Señor, hermanos y hermanas, amigos, amigas que nos visitan por primera vez. El perdón de Dios sana el corazón. Mientras cantamos, reflexionemos. Y si alguien necesita que oremos juntos, los invito a pasar a este altar, pedir perdón juntos al Señor y pedir que el bálsamo del Señor suavice las heridas de nuestro corazón. Corazones agrietados,
El perdón del Señor sana el corazón. Vamos a hacerlo así, vamos a cantar. Mientras cantamos con toda libertad, si alguien quiere pasar para que oremos juntos, nuestros diáconos y pastores presentes podemos acompañar esa oración. No nosotros, no somos nosotros, ni los pastores, ni los diáconos, ni los líderes, ni los músicos, los que hacen los milagros. Esto es el Señor que está con nosotros y prometió estar siempre, hermanos y hermanas. Mientras cantamos, siéntanse con la libertad de pasar, quien así lo desee. Oh,
Gracias, Señor, porque nos invitas, Señor, a arrepentirnos, nos invitas a una vida plena, Señor. Gracias porque en ti podemos encontrar descanso, Señor, paz, podemos renovarnos cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscarte, ayúdanos a arrepentirnos, Señor, de cada vez que te hemos rechazado, de cada vez que hemos dejado de mirarte, Señor. Acompáñanos, por favor, perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, cada vez que no te vemos, Señor, y tú estás presente. Gracias por buscarnos cada día, gracias por ofrecernos, Señor, paz, vida en abundancia, Padre. Acompáñanos, Señor, este día, ayúdanos a seguir pensando en lo que tú nos has hablado, Señor. Acompáñanos esta semana, Padre, que tu palabra, Señor, se quede en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos aplicarla, Señor, en nuestra vida cotidiana. Te necesitamos cada día, Señor. Muchas gracias por tu buena voluntad y por bendecirnos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por este día, por venir. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda tarde y que puedan compartir con sus seres queridos. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.